25. Estamos estudiando algunos versículos, hermanos, que parecen como que la Biblia se contradice. Pero quiero pedirle, hermano, un favor grande. Mantenga su Biblia abierta. ¿Sabe por qué se lo digo, hermano? Porque usted se dará cuenta que lo que yo aquí enseño no son mis pensamientos. No son mis ideas, pues. No son no es mi doctrina, hermano, no es mi doctrina. No es mi propia interpretación, no. Pero quiero que mantenga su Biblia. A mí cuando alguien tiene la Biblia cerrada me molesta, hermano. Porque yo digo, necesitan ver lo que dice la Biblia. Y vamos a tocar un pasaje muy bueno, pero a la vez, hermano, bastante, un poco difícil para mucha gente entenderlo. Y se llama el juicio a las naciones. Vamos a Mateo 25, versículo 31. Vamos a leerlo. Dice: cuando el Hijo del Hombre, que se refiere a Cristo, venga en su reino y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ve ahí la palabra naciones, etnias, pueblos, tribus, y apartará de los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y cubriste, enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, vea la palabra justo, esa palabra subráyela, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero, te recogimos, desnudo, te cubrimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Entonces, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Vea cómo le dice a los de la izquierda, hermanos, a los cabritos, mire cómo le dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto digo que cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos ¿a dónde? Al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Este es un pasaje, hermano, bastante para mucha gente difícil de entender. No estoy diciendo que somos la eminencia, no estoy diciendo que yo tengo la gran teología, pero tratamos de exponer la Biblia en su contexto, porque una de las reglas importantes para entender las Escrituras es usar el contexto. Ahora, ¿qué es el contexto, pastor? Es todo lo que rodea un pasaje en el momento, en el tiempo, en el instante que se dijo tal cosa. Ahora, para entender Mateo 25, hay que entender que Mateo 24 y 25 para mí tendría que ser un solo pasaje. Y oiga esto, por favor, hermano. Los números en la Biblia nunca fueron inspirados por Dios. Los números en la Biblia que aparecen como Mateo capítulo 1, Mateo 2, 3, hermano, eso fue lo que el escritor sagrado
¿vea? El que escribió la Biblia le puso los pasajes para separar los pasajes, pero la Biblia no tendría números. No tendría números. Los números son de los hombres. Eso los números no son no es de Dios, son de los hombres. Pero es un orden para llevar el tiempo, ¿verdad? Y separar los pasajes. Pero Mateo 24, 25 tendría que ser un solo pasaje, una sola historia. En otras palabras, tendría que ser una sola historia. Ahora, y es por eso que mucha gente le cuesta entender esto. Por ejemplo, en Mateo 24 está hablando de ¿qué? Está hablando de la gran tribulación, pero hay dos enfoques en Mateo 24, dos enfoques. Uno es, hermano, el juicio o la gran tribulación que comienza desde el capítulo 24, versículo 13 hasta el versículo 30. Aparece el tiempo de la gran tribulación, el periodo de la tribulación, los 3 últimos años y medio de la tribulación. Al final, después de eso, hermano, aparece también la historia de las 10 vírgenes, hermano. Las 10 vírgenes, ¿quién, pastor? ¿Quiénes son las 10 vírgenes? ¿Alguien sabe quiénes son las 10 vírgenes? Yo he explicado aquí algunas cosas, ¿verdad? Las 5 insensatas, ¿quiénes son? Los judíos que no pusieron su fe en el mensaje del Mesías. Los prudentes, ¿quiénes fueron los prudentes? Los judíos que pusieron su fe en la palabra de Dios en el tiempo de la gran tribulación y pusieron su fe, recibieron el don de la salvación a través de Jesucristo, a través del mensaje del evangelio del reino predicado por ¿quién es, pastor? Por los 2 testigos, Moisés y Elías, según Apocalipsis capítulo 11, Malaquías capítulo 4 y otros pasajes más que podemos decir. Ahora, Malaquías dice que antes que venga el día del Señor vendrá, dice, Elías. Habla de Elías, el profeta Malaquías, allá Malaquías capítulo 4. Entonces Apocalipsis capítulo 11 lo vuelve a repetir, que hay 2 olivos, representan a Moisés y a Elías. Elías nunca murió, Moisés tampoco nunca murió, su cuerpo fue llevado al cielo. Así, Dios lo escondió en un lugar, porque si hubieran encontrado el cuerpo de Moisés, le aseguro que los judíos y las religiones lo adoraran a Moisés. Entonces, Dios en la gran tribulación mandará a 2 hombres a predicar la palabra de Dios, a Moisés y a Elías. Ellos están en Apocalipsis 11, para que les predique a quienes, al pueblo de Israel, para que Israel pueda alcanzar la vida eterna solo por la fe en el Mesías. ¿Qué mensaje predicará Moisés y Elías? El evangelio del reino, que Dios establecerá un reino. Entonces miles de judíos o millones de judíos van a convertirse a Cristo en el tiempo o el periodo de la gran tribulación. También lo que es, hermano, muchos judíos inconversos, impíos, ¿verdad? Alguien me decía a mí que creía que porque la gente solo por ser judíos son salvos. No, para ser salvo hay que creer en Cristo. Usted puede nacer en Israel, usted puede ser judío 100%, pero si no acepta a Cristo, va al infierno, hermano. Así de fácil. Porque el único requisito para ir al cielo, la única condición para ser salvo es fe sola en Cristo, nada más, hermano. Usted puede verse, yo podría ser judío 100%. No, eso no importa. No, o sea, el judío, gentil, el griego, tiene que poner su fe solo en Cristo para ser salvo. No tiene que, no, hermano, entonces aquí me decía, no, que el judío, ¿por qué el judío va a ser salvo? No, él necesita y debe recibir a Cristo. Sí, porque sea judío o gentil, todos estamos bajo la ira de Dios. Ahora, entonces Mateo 24, Mateo 25 es una sola historia. Mateo 24 habla de la gran tribulación y también hay una parte que habla de la segunda venida de Cristo. También habla acerca de cómo Dios, hermano, Cristo viene, con su iglesia a la tierra. Acordémonos que la iglesia viene después de la boda del Cordero, viene a la tierra, viene a gobernar y viene a juzgar. Cristo viene con la iglesia a juzgar y a reinar con Israel. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 11, Apocalipsis 20, Isaías capítulo 65, etcétera, y otros más. Pero quiero que vayamos al pasaje. Entonces,
Mateo 24 no habla de la iglesia, habla del tiempo, el periodo de la gran tribulación, y parte menciona la segunda venida de Cristo. Nosotros no esperamos la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Nosotros esperamos ¿qué? La venida de Cristo, el arrebatamiento, el rapto. Hay gente que dice, ¿cuántos se van a la segunda venida? Amén. Entonces usted pasará la tribulación. Yo me voy a la primera, hermano, el rapto. ¿Vea? Esa es mi seguridad, esa es mi confianza. ¿Vea? Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que yo creo por la palabra de Dios. Ahora, y más adelante, hermano, vamos a ver algo importante. Quiero que vea por favor Mateo 24, versículo. Quiero que veamos algo importante. Veamos el versículo 37. Leámoslo todo, por favor. Dice, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba la gente antidiluviana en el tiempo de Noé? Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Yo no entiendo por qué los predicadores, y no es que me crea más que ellos, perdónenme, hermano, pero yo soy alguien que respeto las reglas de la Biblia. Si Mateo 24 está hablando de la gran tribulación, ellos dicen que la gente antes del rapto va a estar así como estaba en el tiempo de Noé. Pero este pasaje está dentro de la gran tribulación, queridos. Entonces, ¿cómo va a estar la gente en la gran tribulación? Mire cómo va a estar la gente en el tiempo de la tribulación. Va a estar comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Así va a estar el tiempo, hermano. Así estará la gente en el periodo de la tribulación. Así estará la gente, hermano. Son 7 años, 3 años y medio de paz. Esos 3 años y medio de paz y seguridad, la gente estará casándose, comiéndose y dándose en casamiento. Así va a estar la gente. O sea, en otras palabras, hermano, la gente vivirá como que nunca morirá. La gente morirá como que el mundo es eterno. La gente vivirá como que no pasa nada. La gente vivirá, dirá la gente, hay paz. De hecho, hermano, la gente espera paz. Los políticos, mire, los políticos hoy en día van a ofrecer un montón de cosas, hermano. Un montón de cosas. Y la gente le sigue creyendo a los políticos. No estoy en contra, quiera votar, vea, usted va a votar por su preferencia. Pero hacer proselitismo político, hermano, o ponerse una camisa y cosas así, significa, hermano, no. O sea, yo le digo de verdad, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Así dice la palabra del Señor, así de limpio. Ahora, pero hay gente que hace proselitismo político, hermano. Hay gente que sacrifica su culto por estar en esas tonteras. Pero entonces, en el tiempo de tribulación, hermano, habrá paz, habrá seguridad, habrá prosperidad, habrá trabajo, buena familia, buenos matrimonios, buena comida, buenos trabajos, buenos empleos. Habrá en el tiempo, en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Eso habrá en ese tiempo. La iglesia está en el cielo, ¿verdad? La iglesia no está en la tierra, está en el cielo gozando con Cristo. Entonces la gente tiene paz y seguridad en 3 años y medio, pero los últimos 3 años y medio viene lo que se llama el día del Señor, el día de Jehová. El día de Jehová significa el día de la ira del Cordero de Dios sobre la tierra. Donde dice la Biblia que, hermano, nadie podrá estar en pie. Donde la gente dirá a las montañas, montaña, cae sobre nosotros y escondernos del que está sentado en el trono. Así pasará, hermano. Eso pasará en el tiempo de la tribulación. Que dice el versículo, vamos a Mateo 25. Perdón, Mateo 24. ¿Cómo va a estar la gente comiendo y dándose en casamiento? Así va a estar la gente, hermano, en ese tiempo postrero. Versículo 39 que dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. La pregunta es, ¿a quiénes se llevó el diluvio? A los impíos se los llevó, ¿verdad? Sí, o sea, en otras palabras, fueron llevados por el agua. ¿Qué más? Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo. El uno será tomado, el otro será dejado. Estoy leyendo el contexto del tiempo de Noé. Pero, bueno, 2 mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será. Este versículo no está hablando del rapto. Pero no sé por qué muchos predicadores
lo aplican a la iglesia. Si el pasaje está hablando del periodo de la gran, ya el rapto ya pasó, hermanos. El rapto pasó 7 años atrás. O 5 años atrás pasó el rapto. O 4 años atrás ya el rapto pasó. Ahora la pregunta es, pastor, entonces, ¿quiénes fueron llevados? Los impíos fueron llevados. ¿A dónde, pastor? Al infierno. Los que no creyeron en la tribulación serán llevados ¿a dónde? A juicio. ¿Y los dejados? Al reino. Los que son dejados, 8 quedaron en el arca, fueron dejados en el arca, y esos 8 fueron salvos físicamente. Ahora, los que son dejados en la gran tribulación, en ese tiempo, son los judíos salvos que pusieron su fe en el Mesías. Y los que son llevados a juicio del infierno eterno. No está hablando del arrebatamiento de la iglesia. No está hablando del rapto de la iglesia. Entonces vamos ahora a Mateo 25. Después que Dios hace el juicio a Israel, porque ese es el juicio a Israel. Ese es el juicio de Israel. Dice, hay un libro en Ezequiel, dice que los llevará a la tierra del desierto y litigará con ellos y los hará pasar por el vínculo de su vara, dice Ezequiel. Ahora, pero Mateo 25, entonces, hermano Víctor, entonces, Mateo 24, versículo 36 hasta el versículo 42, entonces está hablando de ¿qué? Del juicio a Israel, los dejados y los llevados. Yo sé que algunos van a entender esto porque ya han estado conmigo en algunos estudios bíblicos, han pasado al discipulado, ¿verdad? Y lo van a entender rápido, tienen una actitud para aprender rápido, y a algunos les va a costar, ¿verdad? Porque, pero el versículo 40, ahora, entonces está hablando del juicio de Israel. Ahora vamos al capítulo 25 de Mateo 25, versículo 31. Ya juzgó a Israel, ¿verdad? Ahora, después de juzgar a Israel, pasa a otro juicio. ¿Cómo se llama ese juicio? Búsquelo, por favor, le habla conmigo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas, ¿quiénes, hermanos? Todas, delante de él, todas las naciones. ¿Quiénes son todas las naciones? Etnia, tribus, pueblos, cantones, ciudades, países, naciones, que, hermano, son gente que se quedaron en el periodo de la tribulación. Y la tribulación terminó. Y Cristo vino a la tierra a reinar. Juzgó a Israel, después juzga a las naciones gentiles. Ahora, va a juzgar dos tipos de naciones. Unas que son salvas y otras que no son salvas. ¿Quiénes son salvas ahí? Las salvas son las que pusieron su fe en el mensaje de Cristo en la gran tribulación. Vamos, veamos Mateo 24, 14. Muchos utilizan este pasaje para decir, y no sé, hermano, estoy tratando de enseñar, no estoy tratando de, ustedes que no me gusta mucho tener diarrea verbal, solamente hablo lo que dice la Biblia. Dice el versículo, y será predicado este evangelio del reino. Ahora, ¿qué tipo de evangelio se predicará en la tribulación? ¿Ah? El reino. ¿Qué mensaje, qué evangelio predicaron los 12 que envió Jesús? ¿Qué tipo de evangelio predicaron? El reino. ¿A quién? Ahora, la pregunta es, pastor, ¿para quién es el evangelio del reino? Israel. Israel. ¿Qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos porque el evangelio de Dios, del reino, está entre vosotros. Jesús decía, el reino de Dios está ya. Ahora, si Jesús estaba presente, Jesús es el reino. Si los judíos hubieran aceptado a Cristo como su Salvador, entonces Dios y Cristo hubieran establecido el reino en la tierra con Israel. En el momento. Si ellos dicen, sí, si tú eres el Mesías, creemos que tú eres Dios, eres el enviado, amén. En ese momento de aceptarlo, Dios establece su reino en todo el mundo. La tierra hubiera sido como al principio. Destruye a sus enemigos. Sus enemigos hubieran sido desparcidos. Los que dice Salmo 98:1. Bueno. Ahora, ¿qué evangelio se ha predicado? Y se ha predicado este evangelio del reino. Ahora, ¿qué evangelio predica la iglesia?
La gracia, amén, la gracia. Ahora, a Pablo se le encomendó el evangelio de la gracia, ¿verdad? ¿Y a Pedro cuál fue? Del reino. Porque el reino tiene que ver con un grupo judío nada más. ¿Ah? El que dice los testigos, pero no es falso. Porque el evangelio del reino solo será predicado en la tribulación. ¿Sabe por quiénes? Por los 144,000. Y yo explico más adelante eso. Es bastante más información. Aquí no tengo nota, mano. Estoy solamente aquí leyendo, como la Biblia, nada más. Estoy recibiendo revelación nada más fresca. Revelación que ya estudié a día. ¿Verdad? No es que revelación que a día estudié, quedando ahí, yo he enseñado estas cosas. Aún en algunos lugares que Dios me permitió. Pero quiero que vea el versículo. Y será predicado este evangelio del reino. ¿A dónde? A todo el mundo. Y dice el versículo. Entonces vendrá el fin. ¿Cuál fin? El fin de la era de la tribulación. Pastor, ¿cuánto tiempo dura la tribulación? 7 años. Hermanos, escuchen esto por favor. Si usted se queda en el rapto, ya la hizo. Sí. Si usted se va en el rapto, ya la hizo, hermano. Ahora, pastor, ¿y qué hago, pastor, si me quedo en la tribulación? Siga predicando de Cristo. Sí. Siga predicando. Yo en lo personal estoy seguro, ¿verdad? Si mañana viene, amén. Si tarda 100 años, amén. Yo sigo esperándolo cuando Él venga. Cuando Cristo venga, yo lo espero. Cuando Él quiere venir, que venga. Sí, ¿verdad? ¿Sabe cuándo vendrá? Él está esperando que el Padre le diga, hijo, ya es el tiempo. Él está esperando que diga el Padre, hijo, ya es la hora. Ya es la hora. En la cultura judía, cuando el varón se iba a casar, le decía el padre al hijo, hijo, ya es la hora. Ya es la hora. Ya es la hora. Y él iba donde su novia, con sus damas y de honores, a las vírgenes que le habla a la Biblia. Entonces veamos ahora, dice el versículo 24, y será predicado este evangelio del reino. ¿A quiénes? A todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ahora, hermanos, entonces el evangelio del reino será para ¿quiénes? Para Israel. Vamos a Mateo 10. Yo quiero que vean, hermanos, disculpen porque hay mucha Biblia aquí. Fíjense que a veces nosotros creemos que el diablo le tiene miedo a aquel que pasa orando bastante. No, hermano, el diablo le tiene pavor a aquel que tiene contacto con la palabra. ¿Sabe? Dice la Biblia que estos jóvenes dicen que Juan dice, y son fuertes por la palabra que tenían, y vencieron al maligno con la palabra. No orando. Usted puede pasar orando, pero sin conocimiento no funciona. Usted necesita la palabra de Dios. Vamos a Mateo 10. Mateo 10. Versículo 5. Mire cómo dicen. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir antes, ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es que Jesús le dijo a aquella mujer, ¿verdad? No es lícito dar el pan de los santos a los perros. ¿Usted ha escuchado esa expresión, verdad? ¿Sabe quién tienen los perros? Nosotros. Nosotros los gentiles. No es lícito dar las perlas a los perros, a los puercos, decía. Hermanos, ¿sabía usted que nosotros éramos puercos en el mundo? ¿Así nos dice la Biblia que éramos puercos? Sí, así nos declara la Biblia, puercos y perros. Perdóneme, pero así dice la Biblia. No es lícito dar las perlas a los cerdos. Y aquella mujer le dijo, Señor, pero ni aún los perros comen de las migajas de sus amos. Increíble, ¿verdad? A ver, nosotros creemos que migajas son migajas no, los judíos después que comen comida, agarran un pedazo de pan suavecito y se limpian las manos y lo tiran al suelo a los perros. No es la migaja que le cae a usted cuando come, no. La semita, no, es un pan que agarran ellos suave para limpiarse las manos después de comer y lo botan al suelo para los perros. Esa es la migaja en Israel, la cultura judía. ¿Qué dice el versículo? No se emocionen, siga leyendo. Es que dice, wow, qué conocimiento. Vean el versículo, por favor, ¿cómo dice? Dice, no vayáis en ciudades samaritanas, no entréis. Si no dice ir antes, ¿a dónde? Por eso esa palabra ir antes, hermano, como que Dios tenía un plan con los gentiles siempre.
Dice, como dice el versículo, léalo conmigo por favor. Sino id antes. Como que Dios sabía de antemano, ¿verdad? Dios sabía que los judíos le iban a rechazar a él. Y saben otras palabras, vayan donde ellos para que no tengan excusas. Vayan primero ante ellos y después van a los gentiles. Eso es interesante. Está aquí escrito, no estoy inventando, hermano. Sino id antes a la casa de Israel. Y yendo a predicar, ¿qué dice? El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿para quién es el evangelio del reino? A Israel. Israel. Ahora, entonces, hermano, vemos ahí que el evangelio del reino será predicado en el tiempo de la tribulación para Israel. La palabra griega es keruxo, predicación, proclamación. O sea, será para Israel. Ahora, veamos Mateo 25, por favor. Dije, ¿verdad?, que la iglesia actualmente, nosotros como creyentes, predicamos el evangelio de la gracia. Gracia significa el don de Dios al mundo sin que el mundo lo merezca o el hombre lo merezca. El evangelio del reino, ¿para quién va a ser? Para Israel. ¿Cuándo se predicó el evangelio del reino? Se predicó en el tiempo de Jesús, de Juan el Bautista, a los judíos, y se sigue predicando en Israel todavía. En Israel hay iglesias evangélicas, hermanos. ¿Sabe usted eso, que en Israel hay iglesias evangélicas? Hay muchas iglesias cristianas evangélicas allá. Ahora, sigamos. Vamos a Apocalipsis 14. Rápidamente, corra la palabra de Dios. Hermanos, versículos, apúntenos. ¿Sabe, hermano, qué hago yo? Doy gracias a Dios por el hermano René que graba los mensajes. Después que, ¿sabe qué hace? Él los sube al canal y yo los bajo para escucharme. Y a veces digo, Señor, pero esto no tenía pensado decirlo. Y de repente lo escribo, hermano, y a veces copio algunas cosas que yo dije que ya no me acuerdo a veces, que Dios las pone en mi boca. Entonces, por eso es bueno que usted escuche algunos audios cuando tenga tiempito. Vamos a Apocalipsis 14:6. ¿Cómo dice? Y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué? El evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué van a decir los ángeles? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje que predicarán los ángeles en la gran tribulación. Lo hace la iglesia, lo harán los 144,000, lo harán los 2 testigos de Apocalipsis 11 y lo harán también los ángeles a las naciones del mundo. Ahí está el pasaje, Apocalipsis 14:6. Ahora vamos a Mateo 25 para que no se confunda, hermano. En el tiempo de la tribulación, muchos judíos israelitas se convertirán al evangelio. Muchos, hermano, millones, miles. Pero habrá también alguien que les pondrá una marca. Y es el anticristo. Es un líder mundial que va a controlar tres poderes: economía, la religión y la política. 3 cosas va a controlar en el mundo entero. En la tribulación el dinero abundará como nunca ha abundado. Pero habrá algo que a la persona le pondrán una marca que llevará un código. Aparte del código pondrán los 36, que es el número de hombre, el número imperfecto. Lo pondrán en la frente, en la mano derecha o en la frente. Ahora, en el futuro, hermanos, la huella digital que usted tiene en su dedo es única. Como usted no puede firmar, ¿qué hace usted? Pone la huella, ¿verdad? Y como su huella es única, el ojo es único. Entonces, en el futuro, su huella digital será ahí, hermano. Ahí van a introducir lo que se llama un microchip, más pequeño que un grano de mostaza, donde estará toda su información. Toda su información. En Bruselas hay una computadora que se llama la Gran Bestia. Una gran computadora. Ahí están todos sus datos que usted escribe en Facebook. No le va a costar al anticristo colocar su nombre, apellido, dirección, teléfono, sexo, etcétera, etcétera. No le costará al anticristo. Ahora, es posible, hermano, que en Bruselas ahorita, es posible, no estoy asegurando,
que sus documentos ya estén. Y estén con el código 666, aunque usted no se quede en la tribulación. Aunque usted no se quede, pero ya está el código 666, posible. Porque ahí está el cerebro. Ahora, en el futuro, la gente podrá comprar y vender solo teniendo esa marca nada más. Solo teniendo esa marca nada más. Usted irá al supermercado y pondrá su dedo. Eso va a ser ¿cómo es? El documento para pagar, hacer cualquier trámite. Pondrá su ojo en una mano en algo, en la maquinita para comprar y vender. O sea, pero el dinero va a estar ahí. Pero la política será: el que no tiene la marca de la bestia, no puede comprar ni vender. Sensible. No puede transportar ni exportar ni importar. Ahora, pero en este capítulo 25 de Mateo 25, algo interesante. Cristo reúne a todas las naciones. Las reúne. Ahí no hay judíos. Ahí no está la iglesia. Ahí solamente hay gentiles. Pastor, ¿quiénes son estos gentiles? Estos gentiles son los que aceptaron a Cristo en la gran tribulación. Ojo, no es la iglesia. La iglesia va a ser testiga de ese juicio. De ese juicio. Ese juicio va a ser en la tierra. Va a ser a los vivos que quedaron en el periodo de la gran tribulación. En el periodo de la gran tribulación. Ahora, los va a reunir. Van a estar dos tipos van a estar dos grupos, perdón. Van a estar las ovejas a la derecha y los cabros a la izquierda. Pastor, ¿quiénes son las ovejas? Porque mucha gente dirá: pastor, vea usted que el versículo dice que la gente será salva porque le dio de comer, de beber, vestimenta, fue a las cárceles, a los hospitales. Y la gente cree que por esto, hermanos, van a ser salvos. El versículo no está hablando de esto. En el periodo de la tribulación, el anticristo va a perseguir duramente a Israel. Habrán judíos salvos por la gracia de Dios y habrán judíos rebeldes que no pondrán su fe en el Mesías y se dejarán poner la marca de la bestia en su mano derecha o en la frente. Ojo, eso pasará en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, muchos judíos van a ser perseguidos porque no están de acuerdo que el anticristo sea su Dios, su Mesías. Por lo tanto, el que no cree en el anticristo en la gran tribulación va a ser decapitado. Según Apocalipsis 20 dice que serán decapitados por la palabra y el testimonio que tenían esta gente. Entonces, muchos judíos van a decidir morir físicamente por su fe. Pero habrá judíos que nunca creerán en el Mesías y que van a ser estos judíos irán en pos del anticristo. Porque dice Mateo 24 que serán engañados, si fuera posible. ¿Quiénes? Los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos aquí? Es un grupo remanente, un grupo exacto, un grupo completo, un remanente de judíos que serán salvos en el periodo de la gran tribulación. Ahora, el anticristo los perseguirá con todo. Por eso en el libro de Zacarías 14 habla de que Cristo viene a pelear por ellos. Apocalipsis 19 habla que viene con vestido lleno de sangre, empapado de sangre, y que trae una espada en su boca para herir a las naciones, para herir a los pueblos que son enemigos de Israel. Ahora, pero muchos gentiles, aquí va la explicación, muchos gentiles cristianos en la gran tribulación le van a dar hospitalidad a Israel en la gran tribulación. Vamos a Apocalipsis 12, por favor. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, Revelación capítulo 12. Versículo. Una pregunta, hermano: cuando Cristo nació, ¿a dónde fue Cristo? O sea, cuando nació, ¿verdad? ¿A dónde fue María y José? ¿A dónde fue? A Egipto, ¿verdad? ¿Qué Egipto? Tierra gentil. ¿Ya? Ahí fue María y José. En el nacimiento de Jesús fueron ahí porque Herodes los quería matar.
Egipto representa las naciones gentiles. Egipto representa naciones gentiles acá. Le dio hospitalidad a María y a José. ¿Qué más? Versículo 15, ¿qué dice? Y la serpiente, perdón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente. La serpiente aquí es el diablo. Al desierto, a su lugar donde es sustentada. Dice que habla la tierra del desierto. El desierto aquí representa naciones. Donde es sustentada por un tiempo y tiempo. Y la mitad de un tiempo. Son 3 años y medio. En el periodo de la tribulación, hermano, Israel buscará auxilio. Porque el anticristo los va a ahogar. Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, mató 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. El Salvador, no recuerdo si alguien se acuerda de eso, pero le dio a Israel, a muchos judíos le dieron cédulas que eran salvadoreños. Y a veces yo considero, hermano, que si este país está como está, es porque ese hombre, ese canciller le dio cédulas a esos judíos. Y donde hay un judío, hermano, aunque un judío sea muy arrogante, muy soberbio, pero ese hombre es parte del pueblo de Dios. Y dice la Biblia, le dijo, bendeciré a los que te maldijeron. Todos los que se han levantado en contra de Israel, les ha ido mal. El señor Hugo Chávez dijo, maldigo a Israel. Y a los días le cayó cáncer. Sí. Todo lo que se han revelado. Stanley, todo, hermano. Saddam Hussein, toda esa gente, hermano, mire, le fue mal. Le fue mal. Aún ahí, algunos gobiernos de izquierda les ha ido mal, hermano, por maldecir a Israel. Sí. ¿Por qué cree usted que el presidente Trump no se mete con Israel? Porque sabe, hermano. ¿Sabe usted que el fundamento? Yo tengo ahí en la casa 2 libros que se llaman es la historia de un presidente, Abraham Lincoln. Este hombre, hermano, permitió. Bueno, el fundamento, perdón, de Estados Unidos es judío cristiano. Por eso que Dios le dijo a Israel, ustedes no serán cola, serán cabeza. ¿Sabe quiénes son los que le cambiaron la cabeza a un hombre hace poco? Judíos. Que le pusieron a la cabeza a otro hombre. O sea, judíos, hermano, gente inteligente. Gente pensante. Los científicos, judíos. Ya, porque Israel, a pesar de ellos, es un pueblo bendecido por Dios. Y que se mete con Israel, se mete con Dios, hermano. Por eso cuando se acuerde usted, mire, cuando usted se acuerde, bendiga a Israel. Bendiga a Israel. Y ya no digamos la iglesia, ¿verdad? Que alguien maldiga a la iglesia o maldiga a los pastores o a los hermanos. Mire, no se meta, hombre. Me preocupa. Hay gente que lo hace. Le va a ir mal. Pero lo que dice Apocalipsis 12. Versículo. Entonces hubo un apoyo, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de la tribulación habrá un apoyo. Y la serpiente, dice, arrojó de su boca tras la mujer agua, como un río, para que fuese arrastrada. Esta palabra agua no quiere decir que la serpiente arrojó agua, sino que el anticristo, el diablo mismo, el anticristo usado por el mismo diablo, hará esto. Va a provocar, va a dar la ley, la orden que se persiga a aquel judío que no quiere, hermanos, recibirlo a él como su Señor, como su Padre, como su Dios. Entonces, ¿qué hará el anticristo? Los perseguirá. Los soldados, los ejércitos, los militares, los países, las naciones que están aliadas con el anticristo van a perseguir hasta morir, hasta que muera esta gente, supuestamente.
Versículo 16, pero la tierra, ¿qué versículo? La tierra ayudó a la mujer. La mujer aquí representa Israel, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado. ¿Sabe qué río aquí la tierra? Las naciones. Pero no son cualquier naciones, son naciones cristianas que aceptan a Cristo en la gran tribulación y dan a cobertura, hospitalidad al pueblo de Israel. ¿Lo están entendiendo ahora? Ahora vamos a Mateo 25. Como ya lo entendieron, vamos a Mateo 25. ¿Ya lo entendieron? Ahora, vemos ahí que la tierra ayudó. ¿Cómo la tierra va a ayudar a Israel? Siempre cuando han habido guerras, persecuciones, las naciones gentiles han ayudado a Israel. Muchas naciones. Entonces, ¿qué harán estas naciones en la gran tribulación? ¿Qué harán, hermanos? ¿Le van a dar hospitalidad? ¿Les darán de comer? ¿Sustento? ¿Vestido? ¿Hospitalidad? ¿Ropa? ¿Medicina? ¿Visitación a la cárcel? Esto es lo que harán ellos. Esta gente no solamente son creyentes, son amigos de Israel. Son amigos de Israel. Son amigos del pueblo de Israel. Por lo tanto, van a apoyar fuertemente a estos creyentes judíos en la tribulación. Pero ahora, ¿cómo les llama? ¿Cómo les llama Dios a esta gente? Ve el versículo 32. Le llama ovejas. ¿Y qué le dice en el versículo 34? Entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid benditos. ¿Cómo le llama Dios a ellos? Benditos. Ustedes son benditos de mi Padre. Ustedes van a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cuál reino? No el reino de los cielos. El reino terrenal de los 1000 años. ¿Y por qué y por qué? La pregunta es, pastor, ¿entonces esta gente es salva porque hicieron buenas obras? No. No son salvos porque hicieron buenas obras. Ellos ya eran salvos. ¿Y dónde está eso, hermano? Vamos a decir, ¿dónde está eso? Versículo 37 está. Entonces los justos. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿quién es alguien justo? Un justo es aquel que era pecador, que era culpable, que merecía el juicio, que era hijo del diablo, que era reo del infierno, que estaba muerto en delitos y pecados, que era culpable ante Dios, pero que Dios levantó su culpa y lo libró de la ira del Cordero de Dios. Y dijo: eres justo, eres libre de toda culpa, eres salvo de toda culpabilidad. En tus pecados, tus maldades fueron borradas por haber aceptado a mi Hijo Jesús como mi Salvador. Entonces, son justos ellos. Ahora, por ser justos, ¿qué hacen ellos? ¿Bendicen a quién? A Israel. Vean, hermano, por favor, a Proverbios. Quiero aplicar este versículo a usted. Proverbios 3:26. Ya voy a terminar. Proverbios 3:26. Es un consejo que nos da a todos. Proverbios 3:26. Mire cómo dice. Dice: no te niegues, versículo 27, no te niegues, mi hermano, este es para usted, mire, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Hermanos, su corazón no tiene que cerrarse. Ojo, tampoco no deje que la gente abuse de usted, hermano. No deje que la gente, hermano, abuse de su bondad, de su humildad, de su carisma, de su sensibilidad. Entonces hay gente que es, hermano, perdón la expresión, pero hay gente que no respeta. Hay gente que se le da la mano y le agarran el codo.
Hermano, esa gente es abusiva. No, hermano, o sea, sí hay que ser bondadoso, ¿verdad? Hay que ser amigable con la gente. Pero hablo, hermano, no permita que la gente abuse de usted. Que ya comienza, ¿va? Porque usted le da la mano, présteme. No, hermano. No, hermano. No. Hermano, por favor, evite ese problema. Amén. Evite ese problema. Pero hay gente que lo hará, hermano. O sea, no es el que la gente abuse de usted, hermano. Tampoco. O sea bondadoso, sea amigable, sea prudente, pero sea sabio también. No deje que la gente abuse de usted. ¿Sabe por qué? Porque usted puede tener un corazón bueno. Pero si usted deja que la gente abuse de usted, significa que usted no tiene respeto ni por Dios ni por usted mismo. Entonces, usted necesita, hermano, tener eso. Otro versículo. Mateo 10, 41 y 42. Ahí, esto es importante, estos versículos, hermano. A veces nos cuesta aplicarlo, ¿verdad? Dice el que 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Ojo, hermano, miren qué importante esto. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Qué interesante, ¿verdad? El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa del profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente, dice, por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Palabra de Dios. Mire qué importante, ¿verdad? Ahí está, hermano. O sea, tener esa hospitalidad con la gente. Pero nosotros, hermanos, queremos quedar bien con el mundo, ¿va? Nos confabulamos con el mundo, y el mundo. No, dice aquí, dice Pablo, vea, que hagamos bien a todos, pero mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Dice que no rehusemos a hacer un favor a quien lo necesita, pero no deje que la gente abuse de usted, hermano. No deje tampoco que la gente abuse de usted. ¿Verdad? No, hermano, no se puede. Que llega a su casa, me préstame el televisor y nunca se lo trae. Mire, préstame la cocina y nunca se la lleva. No deje que tampoco la gente abuse de usted, va. No. Que lo quiera abusarse como usted. No se puede. O sea, usted tiene que poner también límites. Límites, hermano. Y ¿sabe qué dice la gente? Ve, mira, ahí es cristiano y me cobró lo que le debo. No, pues sí, pero ¿cómo es? Hermanos seremos, pero el piso te lo cobraremos. Vea, muy hermanos seremos, pero las cosas me las devolveré. Son cosas. Digamos que somos cristianos. Si usted le presta alguien dinero y le cobra, no diga, y mira, hay evangélico me la cobran. No, pues sí. No sea tan santo todo el tiempo, ¿verdad? No deje que hermano, yo desde mi familia, yo digo, no abusemos de la gente. No abusemos de la gente. No es bueno abusar de la gente, hermano. Hay gente que... Vamos a Mateo 25, ya voy a concluir. Entonces vemos aquí que hay un grupo de gente que le da hospitalidad, ¿a quiénes? A los judíos. A los judíos. ¿Por qué es un judío? Vea la otra parte como dice. Versículo 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea que él llama a los judíos como hermanos. Los llama hermanos. Dice, tú le hiciste un favor a ellos, es como que me lo has hecho a mí. A eso se refiere. Tú bendeciste a otro, me lo hiciste a mí. Ahora, hermano, cuando usted bendiga a alguien, no lo ande publicando. Hoy todo el mundo pone cosas en Facebook, ¿verdad? Aquí dándole a la familia una canasta navideña. Aquí la iglesia dándole aquí pintura a la familia. No, hermano. Aquí, como los políticos, dándole láminas aquí a los... Hermano, miren, los políticos, hermano.
juegan con su mente. Hablo de cualquier partido que sea, no importa quién esté en el poder. Pero miren, con dos láminas que le den, aquí dándole aquí al pueblo. ¿Por qué mejor no le hacen una casita, hermano? O sea, los políticos juegan con la mente de usted. Usted con la bandera. Y usted peleando por los partidos. Ellos bien comiendo en la asamblea, comiendo bien en la asamblea legislativa, hermano. Sí. ¿Verdad? No, hermano, seamos inteligentes, hermano, seamos sabios. Ve el versículo 40, ¿cómo dice el versículo 41? Entonces les dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda, hermanos? Los inconversos. Los que no aceptaron a Cristo en la gran tribulación. ¿Qué les dirá? Apartados de mí, malditos. Mire qué palabra más fuerte, los más maldecir. ¿Y qué le dice? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mire, no los bendice, los maldice, hermano. ¿Y dónde los manda? Al infierno. ¿Por qué los manda al infierno, pastor? Los manda al infierno no porque no hicieron obras. ¿Sabe por qué los manda al infierno? Porque no eran creyentes. A aquellos les dice benditos, justos. A estos les dicen malditos. Yo no entiendo por qué los testigos de Jehová dicen que no hay infierno. Aquí dice que hay un infierno. Hay un infierno. Jesús habló mucho del infierno. Preparado para el diablo y sus ángeles, dice. O sea, vos también sos parte de ese lugar. Y habla de que no son amigos de Israel, son naciones que son enemigas de Israel. Son enemigos de Israel. No son hospitalarios con eso. Aún los gentiles van a perseguir a los judíos. Van a entregarlos a la muerte, hermanos. Y los manda al infierno. Pastor, ¿por qué los manda? Los manda porque nunca fueron creyentes. Porque nunca recibieron el favor de Dios. Y se convirtieron en enemigos de Dios. ¿Sabe usted que hay naciones, hermano? Hay naciones de gobierno de izquierda y de derecha que son enemigos de Israel. Son enemigos de Israel. Son enemigos de Israel, hermano. Son enemigos de Israel. Son enemigos de la nación de Israel. Hermano, mire, nosotros tenemos que orar por ellos. Pero en la tribulación habrá dos grupos. Un grupo de gentiles que van a apoyar a Israel. Y habrá un grupo de gentiles que van a perseguir y van a volverse duros con Israel. Y por lo tanto irán al infierno. No porque no hicieron obra, irán al infierno porque nunca creyeron en Cristo y se convirtieron en enemigos de Israel. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos una vez más este pasaje, Señor, de tu palabra. Un pasaje, Señor, no es complicado, es fácil, Señor. Claro, es fácil con la ayuda del Espíritu Santo. Porque aquí no está hablando mi carne, Señor. No. Tú estás hablando. Y nos estás revelando cosas que están ahí, Señor. Esto no es revelación fresca. Está ahí, Señor. Los padres que no escudriñamos. No nos metemos con la palabra, Señor. Creemos todo lo que nos dicen. No, Señor. Padre, gracias te doy porque Israel existe, Señor. Te pido que bendigas a esta nación. Te pido, Señor, que traigas bendiciones sobre la nación de Israel, Señor. Padre, bendice a cada judío donde se encuentra, Señor. A pesar que muchos no te han recibido, Señor, pero tus planes, tus propósitos para con Israel son eternos. Tú tienes planes para ellos. Y sé, Señor, que en la tribulación tú vas a salvarlos a muchos de ellos, Padre. Sé que pasarán el proceso, Señor. Van a pasar más de 7 años de la ira del Cordero de Dios. Pero mientras estamos aquí, Señor, yo oro por ellos. Oro, Señor, para que sean salvos un día. Oro, Señor, por Israel. Dios bendiga a Israel. Dios bendiga a cada judío a donde se encuentra. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Guárdalos en tu mano, en tu hueco. Ese fue el mensaje de esta noche, Señor. Que tú tienes planes para Israel.
Tú tienes grandes planes para ellos, Señor. Gracias, Señor. Voy a pedir a Ricardo que pase para que nos colabore con la ofrenda, nos recoja la ofrenda y cantamos una alabanza, hermanos, para que quedemos despedidos y le esperamos el domingo en el culto a las 3:30.